un nuevo programa de las provincias también existen. En nuestro programa anterior hicimos referencia a algo que nos indignó y le vamos a pedir al señor director que ponga luego qué decíamos en el programa del día martes sobre un tema realmente que no se tiene que dar, y que es: se cobra en las escuelas provinciales, se cobra para inscribir a un alumno. Es decir, para tomarle y decirle: Josefina Pérez tiene que pagar 18.000 pesos en la capital. Bien, este tema fue motivo también de un comentario por parte del jueves 26 de El Diario Norte. Y dice así, voy a leer: en la cuenta regresiva para la inicio de clases reaparecieron denuncias de padres que aseguran que en las escuelas públicas le exigen pagos de entre 5.000 y 20.000 pesos para inscribir a sus hijos. Las quejas surgieron en el barrio Doctor Montaña, donde una madre afirmó que no le aceptaron la inscripción si no abonaba 5.000 pesos, mientras que en una secundaria pidieron 20.000. En una primaria del centro también, como decíamos en el programa anterior, exigieron 18.000 pesos por alumno. Una madre que inscribía dos hijos, dos niñas, tuvo que pagar 36.000 pesos. Veamos, sigamos. Me dijeron que no podía inscribir a mi hija porque no tenía los 5.000 pesos para pagar la inscripción en la escuela primaria Juan Ramón Fernández 957. La maestra me dijo: atención, señora ministra, señor gobernador, nosotros te esperamos hasta el viernes, es decir, que la esperan hasta el día de hoy. Vos conseguís la plata y yo te inscribo. Es decir, que si no conseguía la plata, no inscribía a la hija de esta señora. Entonces, como decíamos, ¿en qué quedamos? Porque yo tengo a la vista un recibo que dice lo siguiente: recibí de fulana el día 24/2 del 26 la cantidad de 38 dice, no dice 38.000, dice 38. Seguramente a la maestra le costaba mucho poner 1.000, es decir, que recibió 38. Ahora en pesos pone 38.000. El concepto de BC. ¿Quién controla estos ingresos? ¿Cuánto entra por escuela? Ahí la directora controla de que se inscribieron 100, 240 que pagaron, y los que no tienen plata no pueden educar a sus hijos. Y la ley 1420, inspirada por Sarmiento, llamada la Ley de Enseñanza Laica, porque en las escuelas públicas no se daba religión, esta ley se sancionó en plena inmigración. Pero entonces decimos, también decía que es gratuita la enseñanza. ¿Qué gratuita es si se exige pagar para poder inscribir? Solo lo que hay que hacer es, como decíamos, Juan Pablo o lo que sea, perdón por la similitud de nombres, pero para inscribirte tienes que pagar. Bien, vamos, señor director, con lo que decíamos en nuestro programa anterior. Algo que no me gusta. Si digo que me enfurece, y bueno, tal vez esté en lo cierto. Por supuesto, como hijo de inmigrante, yo soy netamente partidario de la ley de 1420 de Domingo Faustino Sarmiento. Porque a lo mejor así, ni mi padre, que vino a los 17 años, ni tantos inmigrantes que vinieron a fines del siglo pasado, del antepasado del siglo XIX, como a principios del siglo XX, no se hubieran podido educar en nuestro país. La ley 1420 tenía 3 principios fundamentales. Tenía en cuenta el hecho de que estaba lleno, cuando Sarmiento era presidente, de inmigrantes
muchos de ellos analfabetos, o más del 70-80%, que venían a un país de 2 millones de habitantes para poblarlo, hacerlo grande. Y así fue, con la ley 1420. ¿Qué establecía la ley 1420? Y rigió hasta que yo estuve en la primaria, y también en el secundario, y cuando fui a la universidad. La enseñanza es obligatoria, gratuita y laica. Se han cumplido de esos 3 puntos, 2 de ellos se están cumpliendo. Es obligatoria, hay que mandar los hijos a las escuelas. Y lo otro, enseñanza laica. Por un lado están las enseñanzas de la escuela pública, que es de enseñanza laica. ¿Por qué? Porque entre los inmigrantes venían de distintas religiones y no se podía obligarlos a adoptar una religión. Entonces Sarmiento hizo votar la ley 1420, estableciendo que las escuelas del Estado no iba a ir, digamos, en las horas de clase, no iba a enseñarse religión. Pero ¿qué ocurre? Y a raíz de eso han surgido infinidad de escuelas privadas, que enriquecieron el saber de nuestra población. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué digo que se cumplieron 3 puntos de los 3? La enseñanza gratuita. La enseñanza de pública no es gratuita. Tengo acá a la vista el recibo que le dieron en una de las escuelas públicas del centro de la ciudad. No diré cuál es ni quién, qué pasó, pero tengo el recibo, 24 del 2 del 26. La cantidad de 38.000 pesos. ¿Escuchó? 38.000 pesos. Dos niños que se inscriben en la escuela. Y resulta que venían pagando. Yo recién tomo conocimiento ahora, cuando esta persona acude a mí y me dice que no tiene el dinero para poder inscribir, se le obliga a pagar 19.000 pesos para inscribir, para decir: Juanita Pérez está inscripta, dame la plata. ¿Qué es eso? Señora ministra, usted se hace cargo ahora del ministerio, se hizo cargo en el 10 de diciembre. Vea qué es lo que está pasando en esto. Es una vergüenza que se le cobre a los alumnos, a los padres de los alumnos, 19.000 pesos para inscribir. Dígame qué necesita para la cooperadora, y bueno, podrá en algún momento del año acudir en auxilio de la cooperadora. Pero sabemos que hay malos manejos también en las escuelas, señora ministra, en la parte económica. Pero dejemos eso de lado para continuar con lo que quiero resaltar. Si estoy enojado, estoy enojado. Porque yo me formé en la enseñanza gratuita y obligatoria y laica. Y quiero que los hijos de esta señora, que ni siquiera cobró todavía su sueldo, porque se están pagando, y bien pagado por el gobernador Juan Pablo, pero todavía hay números, se paga por números, todavía no ha cobrado. Y tiene que llevar y pagar. Y si le dice: ¿por qué no me espera 4 o 5 días hasta que cobre? No, o paga o no se inscribe. ¿Eso está bien, señora ministra? Señor gobernador Juan Pablo Valdés. Ahora, los sindicatos se preocupan, y con razón, por sus sueldos, pero no se preocupan por este hecho que para inscribirse un alumno los padres tienen que pagar. ¿Qué satisfacción me daría que, además de reclamar por sus salarios, reclamen por esto? Pero no, se olvidan de todo únicamente
no hay razón en esto. Dejar que se cobre la inscripción al mismo tiempo que se reclaman mejoras salariales. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. El gobernador Juan Pablo Valdés ha sido invitado por el presidente de la República para acompañarlo a una reunión que se hace en los Estados Unidos y donde seguramente van a entrevistarse también con el presidente de Estados Unidos. Ahora, también la delegación incluye otros gobernadores. Se dice que irá acompañado por 10 gobernadores y también ahí está el gobernador de nuestra provincia. Está muy bien que se invite a los gobernadores para que tomen razón de qué se habla en Estados Unidos, aunque el gobernador, algún gobernador no hable inglés, seguramente habrá traductores que podrán informarlo de qué es lo que pasa en ese gran mundo que son los Estados Unidos. Vamos a otro tema, señor director. Resulta que hemos hecho un reportaje, tenemos una nota con Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo en este momento para que la audiencia tome conocimiento de que dentro de unos minutos van a escuchar un reportaje, una nota que le hice a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, sigamos adelante. ¿Qué pasa en la Asociación del Fútbol Argentino? La corrupción ya no tiene límites, hasta en el fútbol llegó. Resulta que parecería ser y está sujeto a comprobación judicial que la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, recibía dinero que era por impuestos y no los rendía, los mantenía y los gastaba, porque el presidente Tapia de la Asociación del Fútbol Argentino llevaba una vida, como dice el tango, mejor que un payá. Ahora, es posible que porque lo llaman a declarar al presidente de la AFA se resuelva paralizar entre el 5 y el 8 del mes de marzo, se resuelva paralizar los partidos. No hay fútbol porque resulta que es una investigación judicial en la cual no hay nada previo, es decir, no se acusa a nadie, se está queriendo saber qué es lo que pasa, pero resulta que Tapia ordena paralización del fútbol, no va a haber partidos oficiales de fútbol. Y también acá en Corrientes pasa lo mismo, no va a haber fútbol oficial. Entonces uno piensa, y a la vista de lo que ha ocurrido en el país en tema de la corrupción, decíamos también en el programa anterior que 2 funcionarios de Urribarri, gobernador que es gobernador de Entre Ríos, confesaron de que sí, que robaban porque había un acuerdo con un empresario paraguayo. Ya no se ruboriza a nadie para sentarse frente a un juez y decir, sí, robábamos. Ahora hay un empresario también del tema del rubro del neumático que dice descaradamente, y está reflejado en los celulares en la parte del diario La Nación,
de que sí, que robaban, que remarcaban cuando había digamos, la prohibición de ingresos de neumáticos desde el exterior, facturábamos más del 100% de lo que correspondía. Y dice, usa la expresión, robábamos. Entonces, ¿qué se pretende de este gobierno que quiere poner las cosas en orden? Se requiere que termine con esto. Y si para eso hay que abrir la importación, bueno, terminemos con la corrupción en lo que sea. Porque había empresarios o empresas que recibían apoyos del Estado, pero había una contraparte. Yo te doy, pero vos me das. Y empieza a saltar ahora, seguramente para obtener, como obtienen, mejoras en su situación judicial. Porque el que declara, cuando lo investigan, declara formalmente de que robaba, parece que tienen una consideración en la pena. Todo esto nos molesta, nos hace pensar qué país tenemos o teníamos. Y bien, esperemos que todo esto se termine, y pensábamos hacer una referencia a la situación económica de nuestro país, pero lo esperamos al doctor Jorge Simonetti, y con él vamos a hablar de la realidad política y económica de nuestro país, porque hoy viernes se trataba en el Senado la reforma laboral, porque por un error, o pensando ya que podían con todo, Patricia Bullrich incluyó un artículo 44 referido a las licencias por casos de enfermedad o por accidente. Y eso retrasó todo, porque cuando llegó a diputados se vio y no aprobaba a diputados la medida de sanción del Senado si no se corregía eso. Se corrigió, entonces tiene que volver al Senado y no sabemos qué va a pasar hoy. No tenemos la información de qué es lo que está pasando. Pero bien, el 30 de mayo del 2001 hicimos una nota entrevistando a Cristina Fernández de Kirchner. Ella era entonces diputada nacional. Su esposo era gobernador de Santa Cruz. Ella representaba, por supuesto, a Santa Cruz, diputada nacional por Santa Cruz. El presidente de la Nación era de la Rúa. Vamos, señor director, con la nota. La diputada Kirchner representa a Santa Cruz. De la Patagonia es la provincia que está más al sur. Ya digamos, casi terminando nuestro país, nos queda únicamente Tierra del Fuego de por medio. Bienvenida a nuestro programa, diputada. Es un gusto tenerla con nosotros. Además sabemos que usted defiende mucho a la Patagonia, como nosotros defendemos a todo el interior. ¿Cómo está en estos momentos la Patagonia en su conjunto y su provincia en particular? Bueno, yo digo que defiendo la Patagonia porque defiendo la Argentina. En definitiva, no es un interés absolutamente regional y sectario, separatista del resto del país, sino que al contrario, es un poco lo que decía Dostoyevski: no pinte tu aldea y serás universal. Así que defender los intereses de la Patagonia es defender la Argentina, en definitiva, y promover y ambicionar, por sobre todas las cosas, la integración definitiva del territorio. Cuando a mí me hablan de la integración al mundo, de la necesidad de integrar a Argentina a la aldea global, de la globalización, digo que sería bueno que primero nos integráramos nosotros como país. Va a ser muy difícil integrarnos al mundo si no hemos ni siquiera logrado integrar adecuadamente a la totalidad de nuestro país. Santa Cruz es una provincia, usted recién lo decía, que casi se cae en el mapa, es la última de la etapa de la parte continental, es la segunda provincia en territorio después de la provincia de Buenos Aires y la más despoblada del país. No llegamos a un habitante por kilómetro cuadrado y además somos la única provincia, creo que una de las poquísimas, creo que la única en todo el país que no tenemos régimen de promoción fiscal de ninguna índole. Y estamos ubicados entre Tierra del Fuego, con un régimen promocional fiscal muy fuerte, reciben 509 millones de dólares al año en concepto de promoción fiscal, casi un presupuesto de Santa Cruz, y también hay promoción fiscal en la provincia del Chubut, que es nuestra otra vecina, donde, por ejemplo, y son cálculos de la Unión Industrial del Chubut, cada industrial, cada empresario que paga el salario de un trabajador en 100 pesos, recibe 30 de promoción fiscal del Estado, con lo cual la situación de Santa Cruz es una situación de desventaja comparativa frente a sus vecinas más inmediatas, que también forman parte de la Patagonia. Esta es la situación de mi provincia. La situación de la Patagonia
no es diferente a la del resto del país. El norte, que está luchando por la sobrevivencia al borde de la extinción, con grandes migraciones internas, que están llegando muchísimo, por ejemplo, al norte de mi provincia, creando unos problemas serios en materia de infraestructura educativa, sanitaria, porque la gente huye de las provincias del norte y también del centro del país y de la propia Chubut, porque las condiciones son cada vez peores, no tienen oportunidades, vienen hacia nuestra provincia. También le está pasando lo mismo a Tierra del Fuego. El otro día su gobernador se quejaba amargamente de que están recibiendo, no porque uno no quiera recibir a otros argentinos, sino porque por una cuestión de elemental sentido común, muchas veces esto crea problemas a nuestros propios habitantes, a nuestros propios comprovincianos. Y bueno, y hay un Estado nacional absolutamente ausente y desertando a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, y nuestra situación, si bien comparativamente con respecto a otras provincias en cuanto a índices de desempleo estamos mejor, no sucede lo mismo en la zona norte de la provincia, donde la crisis petrolera, bueno, ha hecho un impacto muy fuerte y hay fuertes políticas de contención social por parte de la provincia nuestra, pero sabemos que la gente no quiere una ayuda social, la gente quiere trabajo. Quiere trabajar. En un programa en el mes de diciembre con Germán Sopeña, que había estado en la Patagonia, hizo unos artículos sobre esa zona, comentábamos de que en la Patagonia parece que la gente tiene más esperanza que en el norte ya está la gente desahuciada y por eso mire, la migración. Quiero decir algo, si no tiene esperanzas con el clima, la distancia, el frío y el viento, se tiene que pegar un tiro si no tiene esperanza de un futuro. Sí, y para qué lado, ¿no? Convengamos que no es lo mismo estar en un lugar donde hace calorcito, donde un arroyo cantarín pasa a su lado, donde puede pescar, que estar en medio de la Patagonia, donde yo el lunes me vine en medio de un vendaval de nieve-agua, con temperaturas ya inferiores a los 10 grados bajo cero, con caminos cortados, con una sensación de aislamiento muy fuerte. El vuelo directo tarda 3 horas, mientras que usted está en Misiones, Posadas, en 1 hora, en Chaco lo mismo. Entonces es una situación en donde las NBI de un patagónico, las necesidades básicas insatisfechas, no son las mismas por supuesto, que las necesidades básicas insatisfechas de uno del norte. Tampoco los sueldos, los sueldos son mejores en el sur. Sería imposible por el costo de vida y por el costo de todo poder vivir con el sueldo que vive, por ejemplo, alguien del norte. Claro, pero lo que... otro país. Sí, por supuesto, lo que señalábamos era que la esperanza, usted lo dijo recién, la gente ya está cansada de la ayuda que se va intensificando, de los planes trabajar, próximos a elecciones van a empezar otra vez en las antiguas cajas de pan o lo que fuera, pero la gente quiere ganarse el pan con el sudor de la frente y entonces ve la posibilidad de que en el sur tenga ese trabajo, un trabajo digno y no que además, no lo encuentre en el norte, ¿no? Además el componente de la gente que va al sur, normalmente se sabe que nuestra población es una población muy cosmopolita. Sí. En realidad yo misma no soy nacida y criada en la Patagonia, yo nací en la ciudad de La Plata, me casé, me conocí con mi marido en la universidad y me fui a vivir a la Patagonia. Lo cierto es que es muy aluvional. La gente que conforma la Patagonia viene de distintas migraciones internas y bueno, la gente que decide ir a hacer la Patagonia, ella gente de por sí con un espíritu de lucha, de emprendimiento, con algo, digamos, de aventurero, o sea, alguien... Buscando un mundo mejor también. Buscando un mundo mejor y bueno, eso significa también una decisión, una impronta personal, aquel que decide de repente irse a vivir o a hacer la Patagonia, lo cual construye un perfil del patagónico sustancialmente diferente al que puede verse en otros lugares del norte, tal vez con prácticas, yo no diría feudales, porque tal vez suena muy agresiva la palabra feudal, pero que no tienen nada que ver con cómo se desarrolla la vida hasta política, inclusive en la Patagonia. Cuando uno, por ejemplo, ve algunas conductas que por allí en un diario salen, no sé, legisladores que ganan 20.000 o 30.000 dólares y la gente gana 100 pesos o no tiene trabajo, esto que suceda, por ejemplo, en mi provincia o en la Patagonia sería impensable porque tal vez la gente, el propio control social de nuestra gente no lo toleraría, porque ya le digo, hay un perfil, una construcción de perfil social sustancialmente diferente. Sí, yo en defensa de las legislaturas provinciales debo decirle que esas estadísticas que se dan no son del sueldo que gana un diputado. Yo he sido diputado por 2 veces en mi provincia de Corrientes y he ganado 5.000 pesos, era mi sueldo. Ahora, que el costo de los diputados sea los 20 o 30.000 que salen en los diarios, porque ahí está toda la infraestructura humana que está detrás de cada diputado, eso es posible.
Pero yendo al tema, es algo, yo he recorrido mucho la Patagonia también en avión, no he tenido el momento de hacerlo por tierra porque es otra cosa, porque hay que hacerlo por tierra. Le cuento algo en mi provincia, para que tenga una idea que nos está escuchando. Muchas veces me dicen, uy, qué lejos que es, y es a 300 kilómetros. En mi provincia, para ir desde Río Gallegos, la capital, al próximo poblado, tengo 267 kilómetros. O sea, voy en cualquier dirección, y no hay absolutamente nada. Es pampa, pampa. La próxima es haciendo 267 kilómetros. Y entre Río Gallegos y Los Antiguos, por ejemplo, un pueblito lindísimo en el flanco noroeste de mi provincia, tengo 1100 kilómetros. 1100 kilómetros. Por eso digo, como de Corrientes a Buenos Aires. Claro, por eso digo, no es lo mismo desde vivirla turísticamente que vivirla cotidianamente. Por supuesto, pero en las 3 veces que yo estuve en Ushuaia, he notado mucha gente joven, es decir, gente que va, son una población joven, mientras que en mi provincia, Corrientes, y en la mayoría en el norte van quedando los niños y los ancianos, porque la gente migra, la gente en condiciones de trabajar va a poblar las villas miserias, lamentablemente. Estuve en Puerto Madryn en la reunión que hizo IDEA para empresarios argentinos, y también hubo algunos chilenos, donde noté que los gobernadores que estuvieron presentes, el gobernador de su provincia, su esposo, no estuvo en esa reunión. No, estuvo el vicegobernador. Todos protestan o se quejan, y usted también lo acaba de hacer, contra el centralismo, contra que el país, el gobierno central está en el olvido. Ahora, yo digo lo siguiente, diputada. En estos momentos hay 6 provincias en la Patagonia, porque se incorporó La Pampa, no sé por qué. Construcción legislativa. La Pampa también, el papel aguanta cualquier cosa, la campaña del desierto, tal vez, ¿no es cierto? Bueno, son 6 provincias, por 3 senadores son 18. 18 senadores son muchas, es una fuerza muy grande, si es que todos tiraran para el mismo lugar. En el norte grande tiene 9 provincias, son 27. Más, es decir, que entre el norte grande, que se queja tanto o más que el sur, que los gobernadores del sur, si trabajaran juntos, no podrían llegar a encontrar una solución más federal en la distribución de ingresos y ver que el país es todo, porque si no vamos a ir quedándonos con la pampa húmeda. Vamos por parte. De todos los grupos así, digamos, legislativos con pertenencia del norte o del sur, creo que el grupo patagónico es el que más identidad y sentido de pertenencia tiene. Por lo menos se vio muy fuertemente cuando se discutió el tema de exención impositiva en materia de combustibles, en materia de subsidio del gas domiciliario para los habitantes de Patagonia. Yo creo que tenemos mucha presencia. Lo que sucede, que muchas veces esto no es un problema de regionalismos, es un problema de sistema de representación en la Argentina. Algunas veces hay una defección por parte de los representantes de la provincia en aras de su pertenencia partidaria nacional y en contra de la representación que debieran tener por quienes han sido votados. Esto se sucede en todos los partidos políticos, no es mi caso, creo que mi papel ha sido muy claro. Es público y notorio. Pero también es de público y notorio los costos que tiene en términos individuales y políticos para cada uno de nosotros cuando no acatamos las instrucciones partidarias en lo nacional. Pero su conciencia está tranquila. Pero no solamente mi conciencia, estoy consciente, yo camino muy tranquilamente por las calles de mi provincia, y además lo dicen los niveles de aceptación y la legitimidad de mi representación, que no se referencia únicamente en la idea. A mí me ha votado gente que no es de mi idea, que no es de mi partido político, pero que tiene confianza en el sentido de que sabe que voy a representar los intereses de Santa Cruz, pase lo que pase y me digan lo que me digan y hagan lo que hagan. Entonces me parece que eso ya no es un problema de tal o cual habitante, de tal o cual región, sino es un problema de legitimación y de sistemas de representación. Un senador debe representar a su partido, un diputado debe representar al pueblo de su provincia. Entonces me parece que si se aceitara debidamente esto y todo funcionara, si cada uno en la Argentina, no solamente en el rol institucional de una legislatura, de un ejecutivo, si cada argentino cumpliera con la función para la cual ha sido designado, o cumpliera con su rol en el específico papel que tiene, yo creo que las cosas en el país andarían bastante mejor. Sí, yo pienso que los senadores representan a sus provincias más que a sus partidos. El gobernador de Río Negro, en una reunión de gobernadores de la Patagonia que se hizo en San Martín de los Andes,
que lo interrogamos para nuestro programa, decía que los legisladores, y hablaba de su provincia, los legisladores parecía que llegaban a Buenos Aires y se olvidaban de su origen, de su mandato, y se aporteñaban rápidamente. Yo creo que ese es un mal no solamente de los de la Patagonia, sino también los de todo el país, salvo excepciones, la cual la incluyo, diputada. ¿Cómo están las finanzas de su provincia? Las finanzas de mi provincia están bien, en el sentido de que tenemos las cuentas equilibradas y fundamentalmente tenemos el hecho de que hemos garantizado el producido de la venta de las acciones de YPF. Usted sabe que recibieron 10 provincias argentinas productoras de hidrocarburos, recibieron acreencias por parte que tenían contra el Estado Nacional, por regalías mal liquidadas. ¿Sí? La única provincia que las conserva somos nosotros, pese a que hay otras provincias que han recibido mucho más dinero que nosotros, como el caso de Neuquén, que es una productora mayor que nosotros, tanto en materia de gas como de petróleo, son primeros productores, y las reservas de la cuenca neuquina son las más importantes del país. Celebraron un nuevo contrato hace un par de días para la explotación con Repsol. Con Repsol. Sí, la ampliación, la ampliación de plazos anticipada en unos cuantos años. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero todavía las cosas que dijeron que iban a recibir en materia de generación de puestos de empleo y de becas, hoy estaba charlando con una diputada de Neuquén y me decía que aún no hay absolutamente nada de los anuncios. Ojalá se le den, pero de cualquier manera yo tuve mis diferencias respecto de si realmente convenía a los intereses de los argentinos en general y de los neuquinos en particular una ampliación del plazo tan anticipadamente como la que hizo Neuquén. Bueno, pues es una cosa que institucionalmente la deberá dirimir los representantes de esa provincia en el ámbito de la legislatura local, ¿no? Diputada, en distintas provincias se están produciendo elecciones internas. El domingo hay elecciones internas en el Partido Justicialista en Salta. El Chaco ha tenido elecciones internas hace un par de semanas y el Chaco anticipa las elecciones provinciales para el mes de agosto, es decir, que no quiere esperar la elección general de octubre porque seguramente quieren zafar, ¿no es cierto? O creen que van a zafar. ¿En su provincia hubieron ya elecciones internas dentro del Partido Justicialista? Sí, este domingo que pasó hubo elecciones internas únicamente en 5 localidades, porque bueno, no se presentaron otras listas, hubo solamente diferencias respecto del partido, de los consejos locales del Partido Justicialista en 5 localidades, y bueno, han quedado oficializadas las listas del partido, pero... ¿Usted va a ser candidato, termina su mandato ahora en 2001? Yo termino mi mandato en el 2001 como diputada y encabezo la lista de candidatos a senadores por mi provincia. ¿Sí? Ajá, así que va a ser una mujer la cabeza de lista y un hombre, le dan un lugar a un hombre por lo menos, ¿no es cierto? Sí, es que en mi provincia los lugares no se dan, se ganan. Entonces no hay que pedir cupos. Nadie le da nada en política, no. La ley de cupo, mire, yo le voy a contar algo. Yo fui diputada sin ley de cupo. Sí. Encabecé la lista, la primera lista que encabecé como legisladora fue en 1989, y le gané a la lista del entonces gobernador, que no era Kirchner en la provincia, era otro gobernador. En mi provincia había ley de ley más para diputados, así que yo gané encabezando una lista. Nunca necesité la ley de cupos, es cierto eso. Y yo también era, como muchísima gente que dice que bueno, no es necesaria la ley de cupos porque si alguien es capaz, llega. Bueno, esto resultaría cierto si esta misma regla se aplicara a los hombres, y entonces todos los hombres que llegan son capaces, pero uno ve que no todos los hombres que llegan son capaces, con lo cual la regla de exigir capacidad parece ser que en este país se le exige únicamente a las mujeres y no a los hombres. ¿Será que con el cupo entrarán todas las mujeres capaces? El día que y dígame de los hombres, mire, no, bueno, por eso, yo creo que el día que me digan que solamente van a aceptar hombres capaces, entonces puede ser que deroguemos la ley de cupo. Mientras tanto, la ley de cupos creo que ha servido para nivelar, y se lo dice alguien que primigeniamente estuvo en contra de la ley de cupos, no me gustaba, pero lo cierto es que es muy difícil a la mujer acceder a puestos de decisión, no a nivel de militancia, porque yo creo que hoy la participación de la mujer, no solamente en el campo de los partidos políticos, sucede lo mismo, por ejemplo, en las universidades, donde la matrícula, por ejemplo, en la UBA es superior a las mujeres que los hombres, pero cuando se construye la decisión, en los niveles donde se construye la decisión, bueno, ahí las mujeres nos ralean un poco. Pero como manejan los hogares, entonces por ahí influyen sobre los hombres. Sí, pero no me parece que ese sea el rol que deba tener una mujer política, la influencia doméstica, que cierto la tiene no solamente en la política, sino en todas las profesiones, en todas las actividades. Bien, muchas gracias, diputada, y volveremos a tocar los temas de la Patagonia, porque si las provincias también existen en la Patagonia,
existe también y hay que apoyar todo lo que sea, esté vinculado con el desarrollo del sur, porque estamos en una zona muy especial de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted, señor televidente, podrá tomar razón de cómo cambian las cosas. Se decía una cosa como diputada nacional y se hacía otra totalmente distinta como presidenta de la Nación y vicepresidenta. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, que siempre nos acompaña con sus razonamientos lógicos sobre la realidad del país y de nuestra provincia. Entonces vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Simonetti, haciendo referencia a un tema cultural de instrucción pública que nos preocupa ya desde el programa anterior, y hoy también en el editorial hicimos, mención, tratamos este tema. Jorge, que te voy a hacer una pregunta. Sí. Resulta que tanto nosotros como el Diario Norte hablan de una inscripción que tienen que los alumnos en la escuela primaria del Estado, la escuela pública, tienen que inscribirse, dice cuota de inscripción, dice. Es decir, que no pueden iniciar las clases, el ciclo escolar, si no abonan una cuota de inscripción. Y leíamos en el editorial lo que ocurrió a una madre que en la escuela primaria Juan Ramón Fernández, la 957, le exigieron, como en otras escuelas, me consta porque tuve a la vista un recibo de una escuela de la ciudad, de que si no se paga, no inscriben. Y decíamos antes, el martes, de que incluso los sueldos no se habían liquidado, pero ya exigen para inscribir. Ahora, esta señora dice que la intimaron. Nosotros te esperamos, le dijo la maestra, hasta el viernes. Vos conseguís la plata y yo te escribo. Quiere decir que si no consigue la plata porque no tiene 20.000 pesos, o 18, o 15, o 5, no le escriben a alguna. ¿Qué te parece este hecho? Y bueno, en principio está en total contraposición a lo que es la escuela pública, que debe ser gratuita. La educación primaria, absolutamente gratuita, desde siempre fue eso. Es una forma de entrar por la puerta del costado, digamos, y obtener algunos pesos. Yo creo que en eso tienen que ver e intervenir las autoridades superiores, digamos, de la provincia, el Ministerio de Educación. Y también yo por allí podría entender desde algún punto de vista de las dificultades que atraviesan también los propios colegios, digamos, para mantener sus servicios, y no sé si hay o no lentitud en la reposición de los fondos que deberían tener esos mismos colegios para prestar el servicio educativo. Es decir, no echaría toda la culpa a los propios directores o maestros, sino fundamentalmente a las autoridades superiores, que así como vos lo planteás, ellos también leen los diarios y no pueden ignorar de que se está cobrando ese monto,
que para algunos tal vez sea muy poco o sea nada, y para otros sea una cosa imposible de sufragar. Entonces, yo creo que está mal y la autoridad debe intervenir, Toto. Y es muy loable que haya un periodismo, así como el diario Norte salió, o como las provincias también existen, que pongan sobre la mesa estas cuestiones que afectan a la ciudadanía y que por allí pasan como acostumbrados y obligan a la sociedad a adoptar conductas que obstaculizan, digamos, derechos, el ejercicio de derechos, que es de la educación. Yo digo de que si es para reponer algo o corregir ediliciamente algo, tiene el Estado que concurrir. No pueden los alumnos o los padres de los alumnos entrar a hacer la obra pública del Estado. Y si no arreglan la cañería o el inodoro, y bueno, que no se abra la escuela, pero no cargar sobre los alumnos. Ahora, menos aún, Toto, aclaro, no cargar sobre los alumnos, menos con carácter obligatorio. Andate y conseguí la plata, entonces te inscribo. Si no conseguí la plata, no te inscribo y vos perdés la educación. Yo no sé si dentro de los padres de los alumnos que van a las escuelas públicas, hay gente que puede más y que puede menos. Si hay un aporte que cada uno quiere donar para el beneficio del colegio y de su propio hijo que va allí, bienvenido sea, digamos, ¿no? Ese aporte. Pero indudablemente que el carácter obligatorio hace que esto se lleve de los pelos con el derecho a la educación. Otra cuestión que viene hace tiempo es que se eliminó el guardapolvo. Cuando uno recuerda la escuela primaria de uno, claro, fue hace muchos años, pero después también con mis hijos, se usaba el guardapolvo. Hoy día se eliminó el guardapolvo, sin duda con conocimiento de las autoridades escolares ya desde aquella época, y se impone un uniforme, digamos, la parte de saco, pollera o pantalón para los varones, lo cual vuelve a recargar otra vez, porque no es lo mismo comprar un guardapolvo que comprar un uniforme. Y si a eso le agregamos todavía los útiles que se le exige, digamos, es un mito de que la enseñanza sea gratuita. Bien, sí, Jorge, pasemos a otra cosa también importante para nuestra provincia. ¿Cómo estás viendo el resultado o el de las medidas económicas que adoptó el gobierno? Yo en un artículo que se publicó, una nota el día domingo, hablaba de que con China no se puede competir, es decir, que no se puede abrir la puerta a todos los productos chinos, porque siempre nos van a ganar, porque ellos pueden producir, no sabemos cuál es el costo chino, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Mirá, ese planteo que vos hiciste, sin dudas que yo leí tu artículo muy interesante, y efectivamente pasa un poco por eso. La idea de este gobierno es la siguiente: abrir la importación, ¿no? En la importación en sentido amplio. ¿Cuál es el objetivo? Que bajen los precios para la gente acá. Entonces, doy un ejemplo que armó su movimiento y hace poco tiempo, que es el de las cubiertas. Abrieron la importación y obviamente que las cubiertas chinas, que las hay y de muy buena calidad, hay de 3 calidades: la más baja, la intermedia y la premium. Cualquiera te venden los chinos y venden mucho más barato, obviamente mucho más barato, porque las condiciones son diferentes. Eso necesariamente, Toto, afecta a la industria local, digamos, ¿no? No quiero defender puntualmente a FATE porque, según tengo entendido, esa misma empresa se ha valido de muchas ventajas que el Estado le dio para consolidarse en el negocio, sí, y estar en su oportunidad primera en las ventas, pero que ahora obviamente se ve muy afectado. Entonces vos decís, pero si la gente compra más barato, ¿por qué me voy a oponer? Y no, hay que tener un fundamento. El fundamento es que cuanto más se importe,
menos se trabaja acá, más industrias se cierran, más comercio, más toda la cadena. Sí, Y ¿cuál sería la ventaja de, hablo de la sociedad en general, de pagar más barato los consumos, digamos, pero a su vez quedar sin trabajo, no tener dónde trabajar? Yo en este artículo, el último que escribí, me acuerdo que dice algo así como Uber y parripollo. Hoy la uberización de la sociedad, digamos, pasa por que es el trabajo que hoy consigue la persona que queda sin trabajo, ¿no es cierto? Y si tiene un auto, pone a trabajar en Uber. En la época de Menem no había esto, pero sí la gente que quedaba sin trabajo, ¿qué pasaba? Porque tenía una política similar, abría un parripollo, o sea, ponía una parrilla en la vía pública y vendía pollos. Entonces uno se pregunta si esta política que tiene este gobierno va a hacer una uberización del trabajo o una parripollización del trabajo, ¿no es cierto? Es decir, la gente va a quedar sin trabajo, quizás con artículos importados más baratos, pero que no va a poder comprar o solo una porción va a poder comprar porque el resto no tiene un trabajo fijo y estable. Es una cuestión compleja. Yo entiendo que este gobierno quiere cambiar un poco este proceso de la protección de las industrias, el proteccionismo, digamos, para cambiar la impronta de la economía y decir, bueno, yo tengo que ser eficiente, tengo que bajar mis costos, no me tengo que aprovechar de algún tipo de monopolio que pueda tener yo en lo que hago, y entonces va a haber trabajo y va a haber industrias, pero es complejo porque no todo se puede, sobre todo en un país que ha tenido mucho tiempo de desinversión, Toto. Y bueno, hoy creo que estamos viendo las consecuencias de, por un lado, importación y cierre de empresa. Y por el otro lado también un panorama que tiende a establecer otras empresas, no ya las tradicionales que pueden cerrar, las relacionadas con la alimentación, el algodón, exactamente, y abrir otras como por ejemplo en este caso se está apuntando a la minería, se está apuntando a la energía, se está apuntando a la economía del conocimiento, digamos, y que sí, los que queden sin trabajo acá podían conseguir trabajo acá, pero eso no es de un momento a otro que se reconvierte. No es automático. No es automático. Lo automático es cuando los echan, qué sé yo, a los 900 personas y esas 900 personas seguramente hay muchos de más de 50 años de edad que no consiguen más trabajo. Pero además necesitan una capacitación para trasladarse a este otro sector de la economía. Y a su vez se necesita tiempo para que ese otro sector de la economía, tiempo e inversión, mucha inversión, se instalen digamos, empresas de energía que estén alrededor del negocio de la energía, o de estas que te mencioné, de la economía del conocimiento, de la tecnología, y todo significa un proceso que en el medio seguramente que van a ser 2, 4, 6, 8 años, haya una sociedad que esté, digamos, sacando la lengua por falta de trabajo. Es lo que se dice en la batalla cultural. Ahora, no es lo mismo la situación del obrero de Alal, de Goya, que decirle, bueno, cesó acá y va a ir a Río Turbio, o va a ir a Neuquén, o va a ir a Santa Cruz a trabajar en la minería. Bien señala Jorge que supuestamente ya son personas mayores y no están en condiciones de trasladarse así toda la familia. Por otro lado, es bien complejo lo que uno puede plantear. Si se atiende a los 900 o 1200 obreros que pueden quedar sin trabajo, o se atiende a los 40 millones de argentinos de poder obtener digamos, productos más baratos. Ahora,
todo esto forma parte también de la automatización de las industrias. No se trabaja con los mismos elementos ahora que era hace 20 o 30 años, ¿no? Totalmente. La tecnología ha invadido en el buen sentido a todo el mundo, entonces hay que adaptarse a la tecnología. Para adaptarse a la tecnología primero hay que tener conocimientos, capacitación, y si uno va estrictamente a la aplicación de la tecnología con la inteligencia artificial y con todos los elementos que tiene la tecnología, evidentemente se achica el campo de acción directa de las personas, pero sobre todo de las personas que no tienen capacitación, de las personas que no conocen el nuevo mundo. Y uno piensa en función de políticas de gobierno. ¿Es persona para descartar? El hombre de más de 50 años. ¿Son personas para descartar? Ese hombre más sus familias. ¿Descartamos eso? ¿O le damos un bolsón de comida cada cierto tiempo? Son temas complejos. Evidentemente la Argentina necesita completar entrar en un camino virtuoso de fortalecer su economía. Pero hoy por hoy no sé si estamos, digamos, en condiciones de hacer un salto tremendo hacia el otro sector, digamos, porque en el medio un vacío que puede eliminar a mucha gente. No podemos volver a ser un país agrícola ganadero únicamente, claro, porque eso sería volver para atrás. Pero bien, yo creo que, como bien señalas, el futuro está en la minería, en el petróleo, que tenemos grandes reservas, claro, ¿no es cierto? Y también desde ahí empezar a ver cómo se cambia. Pero señalabas bien el tema de la inteligencia artificial, hasta qué punto va a sustituir la mano de obra, todas estas cuestiones modernas que han aparecido en los últimos tiempos, ¿no? Mirá, yo me he vuelto en realidad un amateur, pero interesado en la inteligencia artificial, y he buscado, he tomado algún curso por allí, y verdaderamente es un mundo apasionante, Toto, y que brinda también una perspectiva muy amplia, y que muchas de esas perspectivas hace suprimir al hombre o quitar al hombre gran parte de su actividad, porque ya lo va a hacer esa inteligencia artificial. Sobre todo los trabajos que no requieren gran capacitación y sobre todo los trabajos que son más automáticos. Imagínate tú, Toto, que hasta opera, digamos, intervenciones quirúrgicas. Quirúrgicas, increíble. Sí, increíble. Entonces, es para prestarle atención y es para prever lo que puede suceder en el futuro con la gente. Puede generar un sector que el que tiene dinero que le genere no ocuparse, tener ocio, pero sí tener para vivir, y otro sector que va a quedar afuera del esquema laboral, y es un tema bastante complejo, pero esto afecta a todo el mundo, Toto. Afecta, fíjate vos la diferencia también yo que quiero hacerte, digamos, Milei acá está hablando de la apertura de la economía, importación libre, y su compañero de ruta o su jefe político, no sé cómo llamarlo, a Donald Trump, es al revés, proteccionismo total. Así es. Proteccionismo total. Entonces, ¿hay algún esquema cerrado acá o cada uno se arregla como puede? Bueno, así estamos. Creo que estamos en momentos difíciles de calibrar, ¿no? Así que veremos que... Yo por lo pronto ruego que la economía mantenga sus índices macroeconómicos en condiciones, es decir, que se mantenga baja la inflación, porque la inflación destruye, ¿no? Sabemos. Sí. La experiencia que tenemos es esa. Claro, la inflación destruye, que se mantenga baja. Pero obviamente que eso puede llegar, como ya lo detalló un economista liberal que me estoy recordando, no sé si Kachanowski o algo así, que estamos entrando en un proceso de estanflación, que es que estamos parados, estamos trabajando casi con recesión, no estamos estancados, estanflación, estancados,
pero con inflación, lo cual es tremendo. Así que bueno, hoy por hoy nadie está en condiciones de decir qué puede pasar hacia adelante. Lo que sí tenemos cruzados los dedos para que la economía vaya bien. Bien, los cambios no se hacen de la noche a la mañana y bien, estamos todos esperando qué nos va a pasar durante este año. Ahí estamos por importar autos eléctricos desde China, autos eléctricos que van a desplazar incluso a las estaciones de servicio. Otro problema más, uno va a ir y enchufa en su casa el cordón digamos, sí, que sí. Lo une al auto, a la batería y se va. Entonces todo eso es una cuestión para ver. Y bien, vamos a esperar qué pasa, qué dice el presidente este domingo, primero de marzo, en la Asamblea Legislativa, y también el gobernador de la provincia, que como decíamos en el editorial, está por ir a Estados Unidos, invitado por el presidente, que es bueno que el gobernador tome contacto también con ese otro mundo que nos está, digamos, avasallando en cierto modo. También en nuestro programa de hoy pasamos un reportaje que le hicimos en el mes de mayo del 2001 a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es una cuestión, un hallazgo que usted en nuestro archivo, que realmente es importante. Ver del dicho al hecho hay mucho trecho. Mira vos, qué notable. No, lo que quiero decirte es que estamos todos enganchados en la misma cuestión, que al hombre de a pie, al ciudadano de a pie, independientemente de su ideología, quiere vivir medianamente bien, tener para alimentar a sus hijos, poder mandarlos al colegio, y tener una vida medianamente digna. Es decir, que la ideología por allí no importa tanto, pero empieza a importar cuando empieza a caer la economía, ¿no? Y ahí es donde se dividen las aguas. Hoy por hoy, a pesar, hay una división de aguas totalmente, pero está copando todo el esquema político y económico quien está en el gobierno, que son los libertarios. Estamos jugados a lo que el presidente determine. Pero tampoco no hay alternativa. Claro, pero tampoco hay seguridad de nada. Así que el buen argentino debería decir adiós rogando, pero con el mazo dando. Bien, muchas gracias y así terminamos con el programa del día de hoy.